Nosotros, los miembros de la iniciativa Basta Ya, sabemos que ETA es sin duda la principal culpable de estos males. Hace 20 años, el Parlamento Europeo otorgó a la iniciativa ciudadana Basta Ya el premio más importante que da todos los años para premiar a las personas o a las iniciativas que se destacan en la lucha por la libertad de conciencia. Los etarras no son extraterrestres llegados de otro planeta para hacer el mal, sino jóvenes educados en el fanatismo étnico, en el odio a más de la mitad de sus conciudadanos y a todo lo considerado español. El control de las calles, el control de las palabras que se podían o no se podían decir en el País Vasco era casi absoluto. Y en el peor momento surgió un grupo de ciudadanos valiente, rebelde, que les servía de bandera y de escudo, que fueron encabezados por Fernando Savater. Queremos vivir en paz, pero también queremos vivir en libertad. Nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias. Por eso hemos salido a la calle para defender los principios constitucionales y gritar a los terroristas: ¡basta ya! Hoy tenemos con nosotros a Fernando Savater, tenemos con nosotros a Mario Vargas Llosa, su gran amigo, que siempre nos apoyó en cada uno de esos momentos difíciles. Hoy vamos a hacer memoria para que quienes tienen menos años puedan conocer que aunque la libertad tiene coste, vale la pena. Fernando, Basta Ya generó entusiasmo, pero también generó hostilidad. ¿Hay alguna cosa que quisieras expresar o preguntar o comentar con Mario en este momento, 20 años después? Bueno, hay muchas cosas, evidentemente. Fue algo progresivo. En principio empezamos pues, en un tono más bajo, más cuidadoso, y poco a poco fuimos adquiriendo más valor y decidiéndonos a expresar las cosas de una manera más clara, más contundente. Había un manto en que en el País Vasco había que respetar a los gudaris violentos que amenazaban a la población. Había que decir que ellos eran los que estaban tratando de liberarnos, cuando en el fondo ellos eran los que estaban sojuzgando a la población. Y en fin, había que aceptar como si fuera un rasgo más de nuestro folclore la violencia, la manía etnicista y separatista. Y frente a eso, poco a poco empezamos a reaccionar hasta que realmente decidimos que lo mejor era sacar a la gente a la calle. Basta Ya decidimos salir a la calle diciendo también que nosotros protestábamos desde el punto de vista político, porque eso no solamente vulneraba los mandamientos de la ley de Dios o las normas éticas, vulneraba las posibilidades de una libertad democrática. En el País Vasco, mientras duró ETA y mientras duró el terrorismo, no hubo una verdadera libertad democrática. Las votaciones, las elecciones, etcétera, todo estaba dominado y matizado por el terrorismo. Entonces, frente a todo eso, es frente a lo que respondió Basta Ya. En vez de decir no a la violencia, venga de donde venga, no al crimen, no, nosotros salimos diciendo no a ETA y sí a la Constitución y sí al Estatuto de Autonomía. Y Basta Ya era un movimiento que no tenía una burocracia, ni tenía un organigrama, ni teníamos tesoreros, ni teníamos cargos de ningún tipo, sino que era un movimiento que surgía cuando estábamos todos en la calle. Al salir en la calle con nuestras pancartas, con nuestras reivindicaciones, entonces éramos Basta Ya. Y contamos también con apoyos desde fuera, ¿no? Porque nosotros, después de todo, éramos vascos, estábamos dentro del País Vasco, estábamos defendiendo pues, nuestra propia libertad, pero hubo gente que con una generosidad extraordinaria, aunque vivían fuera del País Vasco, aunque no tenían una relación directa con él, nos apoyaron desde el primer momento, como es el caso de Mario Vargas Llosa, que siendo una persona de una reputación extraordinaria y una importancia cultural y cívica enorme,
desde el primer momento nos apoyó con toda generosidad, sin pedir nada, haciendo lo que necesitábamos en cada momento, y eso que naturalmente él no estaba implicado en la vida del País Vasco como nosotros. Yo creo que tuvo algo un poco de milagroso en Basta Ya. Fue una especie de milagro que en un ambiente tan hostil, en unas circunstancias tan difíciles, lográsemos formar el grupo, lográsemos mantenernos, lográsemos hacer algunas de las manifestaciones más grandes que se hicieron en el País Vasco y de alguna manera incluso llegáramos a tener una voz en Europa, como prueba el premio que nos concedieron en Estrasburgo. Pues Mario, 20 años después de ese premio Sájarov, es un momento de darte las gracias, de hacerte el homenaje debido y necesario, porque siempre creíste que la libertad nos hermana y que cuando nos falta la libertad nos falta algo. ¿Qué quieres decir 20 años después? Yo creo que lo ha explicado muy bien Fernando. Había una idea, sobre todo fuera de España, muy equivocada respecto a lo que ocurría en el País Vasco. Había los asesinatos, se sabía que había una presión tremenda, pero digamos no había una reacción de la sociedad civil hasta que aparece Basta Ya, que es un movimiento apolítico, en cierta forma, más principista, que reúne a militantes de los partidos constitucionalistas, pero también a una gran cantidad de independientes, gente que no le interesaba hacer política, pero que no querían, digamos, aceptar la violencia que había impuesto ETA. La impresión que había era que realmente el nacionalismo tenía el control enteramente de la sociedad vasca, y eso pues Basta Ya demostró que no era así. Demostró que había una gran cantidad de vascos que estaban por la democracia, que estaban por la libertad, pero que no aceptaban de ninguna manera la imposición de un nacionalismo étnico que mediante la violencia quería, digamos, tener la personería del País Vasco ante el mundo. Y yo creo que, digamos, intelectuales, profesores como Fernando Savater y como muchísimos otros, pues jugaron un papel fundamental en ese movimiento. Creo que mucho del apoyo que recibió Basta Ya fue por el entusiasmo que despertó al ver que, digamos, dentro del País Vasco había una reacción profundamente democrática, libertaria, ¿no? En favor de la legalidad y absolutamente en contra de los asesinatos y de la presión, digamos, de este nacionalismo étnico, ¿no? Que había tomado, pues, un carácter verdaderamente devastador y criminal, ¿no? Sí. Lo cierto es que desde el primer momento de la iniciativa ciudadana Basta Ya, los nacionalistas que mataban pusieron a los líderes de Basta Ya en el objetivo. En muy poco tiempo todos ellos tuvimos que estar escoltados, pero el nacionalismo que no mataba tampoco quería para nada a Basta Ya, y de hecho cada vez que Mario Vargas Llosa aceptaba participar en algún manifiesto o venir al País Vasco, se enfadaban extraordinariamente, porque el nacionalismo que no mataba no quería que se revolviera el patio, porque ese nacionalismo hegemónico era el oxígeno en el que se quería que viviéramos todos. Fue algo muy, muy complicado de pelear, ¿verdad, Fernando? Pues por supuesto, hasta tal punto que cuando nos dieron el premio y fuimos hasta Estrasburgo para recoger el premio, yo fui encargado de dar un pequeño speech, un pequeño discurso agradeciendo el premio y explicando lo que estábamos haciendo. Sin embargo, en el acto de la presentación, los nacionalistas vascos convencieron a otros nacionalistas para irse. Bueno, de hecho los nacionalistas vascos ni siquiera entraron en el acto del Parlamento, y convencieron a los verdes y a otros grupos nacionalistas para que no estuvieran cuando presentáramos nos presentáramos a recoger el premio, etc. O sea, que mostraban, curiosamente,
un grupo de personas que luchaban contra la violencia y por las libertades en el País Vasco, resulta que fue apoyado por la mayoría del Parlamento Europeo, salvo por los parlamentarios nacionalistas vascos y los amigos de los parlamentarios nacionalistas vascos, que se encargaron de que no estuvieran presentes en el momento de recoger el premio. Eso es significativo. Naturalmente, en los espacios de la televisión vasca, en los espacios de la prensa, etcétera, etcétera, las menciones que se hacían de nosotros eran las menores posibles y de vez en cuando se insinuaba todo tipo de, en fin, de insidias para disminuir la importancia del movimiento. No tuvimos ningún tipo de simpatía entre aquellas personas que estaban gobernando en aquel momento en el País Vasco, porque claro, nosotros padecíamos la violencia, a nosotros nos mataban, pero nunca mataban a un nacionalista vasco, no mataban a no mataban a gente del PNV, algún empresario próximo al PNV fue asesinado por empresario, no por ser del PNV. Entonces la gente del PNV tenía un seguro de vida y por lo tanto no se enfrentaron y no protestaron. Lo que se trataba era de defender la ciudadanía frente a las tribus. En el País Vasco no queríamos que fuese una tribu nacionalista con sus rituales, con sus leyendas históricas, etcétera, sino queríamos que fuera un grupo de ciudadanos formando parte de un Estado democrático de ciudadanos que se llama España. Bien, y 20 años más tarde, lo que hemos visto es que ha retornado con fuerza las comunidades populistas, nacionalistas, los partidos identitarios. Es ese retorno de la tribu, es ese retorno de la identidad como lo peor de la política, y es un momento de volver a reivindicar esa Europa de los ciudadanos, de los individuos con derechos y obligaciones. Mario, ¿cómo ves yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la existencia de esos movimientos nacionalistas es una amenaza para la Europa democrática que queremos construir. La Unión Europea se supone, ¿no es cierto?, es una creación profundamente democrática. Y sin embargo, en su seno hay muchos movimientos nacionalistas que conspiran contra esa democracia inspirada en la legalidad y en la libertad. Yo creo que el nacionalismo pues viene de muy lejos. Es el llamado de la tribu. La tribu es esa sociedad que en realidad nunca existió, pero en la que todos se conocían, todos hablaban la misma lengua, todos adoraban a los mismos dioses, funcionaban dentro de una especie de automatismo que los hacía, digamos, sentir tranquilidad y confianza respecto a los otros. Eso nunca existió. La tribu primitiva también estaba llena de rivalidades, de hostilidades, pero la independencia, digamos, que buscan los nacionalistas trata de construir esa sociedad perfecta, totalmente unida, idéntica, que jamás realmente ha existido. Y la existencia de movimientos nacionalistas como los que existen hoy día, creo que son minoritarios en todas partes, son una amenaza para lo que quiere construir Europa, que quiere construir una sociedad libre, una sociedad donde los individuos tengan absolutamente su personalidad y puedan manifestarse, digamos, en contradicción con los otros individuos dentro de una unidad, digamos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral, ¿no? Pero la existencia de los movimientos nacionalistas, sí, es una gran conspiración contra Europa, una amenaza para la legalidad de Europa, y por eso creo que los demócratas debemos combatirlos siempre de una manera muy resuelta, ¿no? Y Fernando, en este momento, 20 años después, ¿fue algo más que un espejismo, esa valentía que después parece que fue desapareciendo en la sociedad vasca? ¿Qué hace falta ahora en la sociedad española cuando hay tantos elementos de populismo
y de nacionalismos que se están juntando y que parece que ponen en la picota el régimen constitucional de 1978. ¿Crees que hace falta algo ilustrado, algo valiente, intelectual, que vuelva a reivindicar esa manera de, esa España también de ciudadanos y no de etnias? Bueno, claro que naturalmente creo en eso. Mira, yo voy a decir algo que es triste, pero que me parece en este momento claro. Es decir, hoy yo creo que no nos darían el premio Sájarov en la Unión Europea, porque la Unión Europea ha ido creciendo el número de nacionalistas, el número de populistas, el número de personas que no creen en la ciudadanía, sino que creen en la adhesión ciega a masas más o menos amorfas, a los que ellos llaman pueblos, y que con tradiciones inventadas, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy la cantidad de grupos de ese tipo que hay en el Parlamento Europeo haría imposible probablemente el que nos diesen un premio como el que se nos dio hace 20 años. Pero es que hay algo más. Es que ese premio tampoco nos lo darían en el Parlamento español. Hoy en el Parlamento español son mayoría los grupos que con más o menos vehemencia apoyan una xenofobia separatista, porque todos los nacionalismos, no lo olvidemos, son xenófobos, y naturalmente el separatismo, que es intento de romper un Estado de Derecho por razones étnicas, es la expresión xenófoba por excelencia. Pues hoy, desgraciadamente, de una manera más explícita o de una manera más taimada, pero en el Parlamento español también son predominantes esos grupos que se parecen en su xenofobia separatista a los grupos nacionalistas vascos y etarras que nosotros combatimos en su momento. Entonces, eso está siendo aceptado, está convirtiéndose en mecanismo necesario para la gobernabilidad del país, y eso es verdaderamente la traición mayor que se puede hacer a la lucha por la libertad que supuso Basta ya en su momento. Bien, ante ese tipo de movimiento de hostilidad, de intolerancia política que nos aleja del espacio del consenso y de la concordia y que nos lleva a comunidades polarizadas, con una comunicación prácticamente imposible, en esa necesidad de edificar el espacio del liberalismo, del encuentro, de los consensos, de los compromisos que son difíciles en política entre los distintos, pero que son necesarios para que las sociedades prosperen, para que sean democráticas, para que el pluralismo ideológico no desaparezca en medio del dogmatismo. Vosotros dos, que sois dos de las personas más valientes y libres que conocemos, ¿qué les diríais a la gente joven? Porque les vais a animar a la gente joven a que se liberen de esa carga en la que les quieren poner dogmática, de polos, de no entender a otros, de no buscar un espacio de pluralismo y de conocimiento. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea es que los jóvenes más brillantes, los más inquietos, los más audaces, suelen detestar la política. Ven a la política como una cosa sucia, enredada, de gentes que tienen pocos principios y muchos intereses. Creo que hay que convencer a los jóvenes más brillantes que hagan política, que la política es un campo donde se puede cambiar profundamente la realidad, donde se puede hacer justicia, donde se puede avanzar en la prosperidad, en la libertad, sin ninguna duda. Creo que tenemos ese problema, y que es un problema que está no solamente en Europa, sino en el resto del mundo también, ¿no? La política ha pasado a ser una cosa sucia que repele a los más inteligentes, a los más cultos, y entonces quienes van a hacer política pues no son siempre la gente más recomendable. Ahora, yo creo que soy menos pesimista que Fernando. Yo creo que la Unión Europea
en la Unión Europea hay una mayoría profundamente democrática, liberal, que rechaza toda forma de totalitarismo, que rechaza las imposiciones, la matonería. Creo que el caso de España es un caso muy especial. El caso de España, pues, donde hay unos movimientos nacionalistas muy violentos, pero que están, creo yo, lejos de ser la mayoría, de representar la mayoría del país, y que dentro de la Unión Europea España es más bien excéntrica, sí, porque tiene, digamos, en su seno, digamos, ese tipo de movimientos a los que clarísimamente hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, y si hay un país que ha experimentado lo que es el totalitarismo, el autoritarismo, la rigidez, la violencia de Estado, pues es España, ¿no? Creo que las raíces del nacionalismo que conducen a la corta o a la larga al autoritarismo y a la dictadura, tienen muy poca, digamos, base de sustentación en un país como España, que ha vivido durante 40 años un régimen dictatorial y del que ha salido, pues afortunadamente, con una constitución que, no lo olvidemos, admiró al mundo entero por la generosidad con que fue concebida, ¿no? Una constitución que debería seguir, digamos, regulando la vida política y social y económica de España, en donde yo creo que hay unas raíces profundamente democráticas que pueden defendernos contra los movimientos nacionalistas. Fernando, tú sí, a los chavales jóvenes, ¿qué les dirías? Bueno, yo más bien pregúntame qué les he dicho, porque yo he estado 30 y tantos años dando clases a jóvenes precisamente sobre temas de ética cívica, de ética política, y sobre todo he intentado lanzar a los jóvenes un mensaje que me parece obvio, pero que no se repite lo suficiente, que es que quien no quiere hacer política en el sentido ciudadano de preocuparse por las cuestiones públicas y de apoyar a los grupos que le parecen más afines a lo que él piensa, quien no quiere hacer política también está haciendo política. Y sobre todo está dejando a otros que la hagan por él. La política tiene que hacerse. La política en una sociedad como las nuestras, democrática, etcétera, no puede vivir sin política, no puede vivir sin una administración, sin una ideología compartida. Va a existir, quieran la gente o no. Aunque tú te retires, eso va a seguir existiendo. Y entonces, si tú no haces tu papel de ciudadano, si tú no haces lo que se exige o lo que te deberías exigir a ti mismo para defender tu libertad y para defender tus proyectos y a las personas a las que quieres y las que quieres defender, si tú no haces eso, otro hará la política por ti y probablemente la hará contra ti. Los que renuncian a hacer política en primera persona ven que otros la hacen por ellos y normalmente contra ellos. Y eso es lo que habría que decir a los jóvenes. Pues muchísimas gracias. Yo lo que os tengo que decir a los dos es, una vez más, gracias por la valentía, por la generosidad, y pese a el coste que tiene la libertad y el liderazgo, vosotros habéis sufrido muchas penalidades por ser tan libres, por liderar tanto, y yo os querría preguntar, ¿lo volveríais a hacer? ¿Vale la pena ser libre aunque lleve coste? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo lo que quisiera es tener 20 años menos para poder hacerlo otra vez con el mismo ánimo que lo hice entonces. Vale. Pues yo creo que hemos hecho un momento de memoria, de recuerdo. Hemos recordado esos momentos difíciles en que dijimos basta ya, y hemos animado a los que vienen por detrás para que peleen ellos también, porque la pelea por la libertad, la pelea por el espacio de la democracia, por la pluralidad ideológica, es que sigue. Ha cambiado, ahora tenemos el mundo de las redes sociales, esas comunidades de odio, ya no son, la identidad ya ahora es mucho más variada, hay
todo tipo de comunidades dogmáticas, además de todas las tradicionales nacionalistas. Hay mucho por lo que luchar y vamos a animar a los jóvenes a que tomen el testigo y sean libres y no esclavos. Muchas gracias a los dos por inspirarnos siempre. Muchas gracias, de todo corazón. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti, Mario. Como siempre me emociona oírte. Un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo, muchos besos, Maite.